camino. Yahanan fue llamado a preparar el camino del Adón. Esta preparación está representada por la metáfora de rellenar los barrancos del camino provocados por la erosión de la lluvia, por la remoción de rocas y baches. El camino debía allanarse. Era una práctica común en aquellos días reparar la carretera principal para un gobernante o un funcionario de alto rango que tuviera que hacer alguna visita, de modo que su carro pudiera conducirse sin problemas y fácilmente hacia la ciudad. Entonces, esa preparación se convirtió en una metáfora también para eliminar los obstáculos de la enseñanza falsa, para llenar los vacíos de la comprensión. Remover una montaña era una metáfora hebrea para resolver un gran problema o para humillar a los orgullosos y arrogantes. Entonces, Yahanan vino preparando el camino a través del bautismo de arrepentimiento. El hecho de que tuviera que hacer esto en el desierto, en lugar de en la fuente del templo, implica que ya había un problema en el templo mismo. Y espiritualmente hablando, implica que a pesar de encontrarse en la tierra de Israel, esa tierra no es sino una sombra de la verdadera tierra prometida, el verdadero reino de Yahweh. Por eso dice que queda aún un reposo, y esto nos muestra que espiritualmente aún estamos en el desierto, en el mundo, ¿no es cierto? Aún estamos dando vueltas y no hemos entrado, y Yahanan ministró fuera de la autoridad del templo. Entonces, este bautismo fue para el perdón de los pecados, también traducidos como remisión de los pecados, ¿sí? En Colasillín 4, el 14, Shaul llama a Luca el médico amado. Entonces, ¿cómo habría visto Luca el ministerio de Yahanan? Como desde el punto de vista médico, sí, habría visto a Yahanan como un médico espiritual curando la brecha entre Elohim e Israel, y en un sentido más amplio entre Elohim y el mundo mismo. El pecado era una enfermedad descrita en la ley como lepra, y ella ya como una enfermedad degenerativa. ¿Por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida, todo corazón está enfermo. De la planta del pie a la cabeza, de la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana. Todo heridas y golpes y llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. Dice Yeshaya en el capítulo 1. El ministerio de Yahanan, el inmersor, entonces, fue llevar la enfermedad de Israel a remisión. La palabra afesis, sí, significa literalmente liberar, como de una prisión, por ejemplo, porque la enfermedad es una prisión. La gente de la época de Yahanan se percibía a sí misma como en una prisión romana. Eran un pueblo oprimido, políticamente oprimido por Roma y dominado por los sacerdotes adinerados que controlaban el templo. La gente, por lo tanto, quería salvación, lo que para ellos significaba ser liberados de la opresión externa. No es muy diferente de cómo las cosas están hoy, ¿verdad? La gente no busca el reino de Yahweh, busca la solución de sus problemas, les basta con que sus tonterías sean resueltas para poder seguir con sus viditas. No buscan ni desean ser ciudadanos de un nuevo reino, ni ser engendrados de lo alto. Sí, recuerden que apenas sí hemos sido engendrados. Sin embargo, Yahanan redefinió la salvación en términos de la liberación del pecado. Un autor explica esto muy bien, Kenneth Bailey. El concepto del pecado está moldeado por lo que la gente está soportando de sus opresores, y la palabra salvación se usa para expresar su anhelo de ser libres de esa opresión. Para una comunidad así, hay poco espacio en la mente para tolerar que alguien hable sobre sus pecados y su necesidad de salvación acerca de esos pecados. Esta es la carne, señores. Una comunidad oprimida percibe sus propias faltas como eclipsadas por la enormidad de lo que está sufriendo de los demás. Cualquier discusión sobre sus pecados se escuchará como menospreciar el duro mundo en el que viven. Se necesita un hombre o una mujer muy valiente para decirle a la comunidad que necesita salvación de sus pecados, porque la carne siempre se va a hacer la víctima. ¿Lo es? Sí, probablemente lo sea, pero lo es justamente a causa de que insiste en esa conducta. Cuando vemos el problema a través de los ojos de Yeshaya, vemos que la nación de Israel fue juzgada por su pecado, es decir, su violación de la ley. Así que la raíz del problema no era que Roma los gobernara, sino que estaban bajo el juicio divino. Vieron que a Roma como su problema, así como los gobernantes de los días de Jeremías y Daniel habían creído que Babel era su problema. Es difícil para los hombres entender o creer que Elohim pondría a la nación bajo gobiernos extranjeros opresivos mientras ellos realizaban
todos los rituales requeridos por el templo, ¿no es cierto? La idea de la salvación, entonces, significa diferentes cosas para diferentes personas, pero al final la salvación es una persona, es Yeshua, porque ese es el significado, el nombre de Yeshua, salvación de Yah. Irónicamente, cuando la gente de Judea no lo aceptó, estaban rechazando su única fuente de salvación. Yeshua fue rechazado porque no tenía ningún interés en derrocar el yugo humano de opresión, y sin embargo, si lo hubieran aceptado como rey, no solo los habría salvado a ellos, sino también a los romanos. Tanto los opresores como los oprimidos necesitaban la salvación de la esclavitud del pecado, por lo tanto, Yeshua vino como el salvador de todos los hombres. Pero cuando Yahanan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a recibir su inmersión, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la raza venidera? Arrepentirse es cambiar de opinión, dirección y comportamiento. Lucas nos dice que la esencia del mensaje de Yahanan era el arrepentimiento. Por lo tanto, produzcan los frutos del arrepentimiento y no se pongan a decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Yahweh puede levantarle hijos a Abraham. Además, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Dice Lucas en el capítulo 3. El pueblo de Judea, a ellos se les enseñó a depender de la promesa hecha a Abraham como la fuente de su salvación. En otras palabras, dijeron: porque somos de la simiente de Abraham, Elohim nos va a salvar, porque somos elegidos. ¿Sí? No parecían entender que ser descendientes físicos de Abraham era insuficiente para evitar que Elohim los enviara al cautiverio en primer lugar, y entonces cómo iban a poder esperar que su genealogía eliminara el cautiverio una vez ya instaurado, ¿no es cierto? La ley de Elohim en Devarim 28 prometió llevar a Israel si violaban el pacto independientemente de su genealogía. Porque no quisiste servir a tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Esto está en Devarim 28. Se recomienda leer todo el capítulo. De estas cosas ya hablamos en la serie de Reino e Infierno, en el capítulo 27. A lo largo del libro de Shoftim, de Jueces, Elohim los llevó a seis cautiverios distintos de yugo de madera. El séptimo los llevó a Babel bajo un yugo de hierro. Después de 70 años, a la gente se le permitió regresar a su tierra, servir a sus captores bajo un yugo de madera. El yugo de madera duró todo el reinado de Persia, Grecia y Roma, pero en el año 70 de la era común, Elohim volvió a ponerlos bajo el yugo de hierro y los sacó a la fuerza de la tierra una vez más por negarse a someterse al juicio de Elohim. Hemos estudiado acerca de todas las rebeliones de los judíos. La solución no es presentar la genealogía de uno ante la corte divina para demostrar su mérito para ser liberado. La solución es el arrepentimiento para revertir la causa original del cautiverio.